Bueno, entonces, vamos a hacer una breve introducción a este trabajo práctico. Es el trabajo práctico número 37, que son casos de la Facultad de Mendoza. O sea, en realidad de la Universidad de Cuyo, que está ubicada en Mendoza, y que el profesor Marcelo Pieralesi lo puso a disposición en un taller del IADA, que es un instituto de docentes de auditoría. Por lo tanto, nosotros vamos a ver ahora algunos casos que se plantearon en ese taller. Bien. Bueno, en realidad ayer se dio esta clase en Salta, pero bueno, algunos no pudieron, de mi comisión no pudieron estar presentes, por eso les pasé el link para que se unieran. Algunos conceptos teóricos que ustedes, yo entiendo que ya lo vieron en la teoría, pero que es importante que lo repasen de nuevo, ¿no es cierto? Simplemente ubicarlos una vez más, que las normas de auditoría están en la sección A, en el capítulo 3, sección A de la nueva resolución técnica 37, que es la auditoría externa de estados contables con fines generales, ¿sí? Bueno, este es un resumen de lo que contiene esa sección. Por una parte tenemos las normas para su desarrollo y luego están las normas sobre informes, ¿sí? Y dentro de las normas sobre informes están las opiniones modificadas, ¿sí? Tipos de opiniones modificadas, que es opinión con salvedades, opinión adversa, abstención de opinión, y después lo que llamamos nosotros la opinión no modificada o favorable o limpia, ¿sí? Bien. Lo importante a los efectos de este trabajo práctico es que vamos entendiendo o comprendiendo cuál es el contenido y la estructura del informe del auditor. Por eso es tan importante, creo que en la teoría también hicieron hincapié, en que ustedes tomen los modelos de informe que están en el informe 22 de la FACSE, para que un poco leyendo, ¿no es cierto?, cada uno de estos párrafos, vayan incorporando qué es lo que tiene que contener cada uno de esos párrafos. De todas maneras, la norma también lo indica, ¿sí? Primero está el título, que el título va a ser, ¿no es cierto?, informe de auditoría emitido por el autor independiente. Así lo señala el informe 22 a todos los modelos de informe, ¿sí? Es informe de auditoría emitido por el autor independiente. Después está el destinatario, que siempre se va a colocar en este caso los representantes, ¿no es cierto?, los representantes de la sociedad, por ejemplo, señores accionistas, presidente y directores, adaptar según corresponda, si es una SRL, si es una sociedad anónima, si es una cooperativa, etcétera, el número de la empresa, el domicilio legal. ¿Sí? Ese va a ser el destinatario. Luego tenemos el párrafo de la opinión. En el párrafo de la opinión es importante que ustedes, ¿no es cierto?, conozcan la norma, la lean, porque está exactamente descrito qué es lo que se coloca en la opinión. Y la opinión presenta, que es lo primero que va en el informe después del título del destinatario, y donde vemos que se encuentran dos párrafos. Un párrafo, el primer párrafo que indica, ¿no es cierto?, cuáles son los estados contables a los cuales hace referencia la auditoría, ¿sí? Y a qué fecha corresponden. Generalmente comienzan con que he auditado los estados contables de ABC, por ejemplo, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 del 12 del 2021, los estados de resultado, de evolución de patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados a dicha fecha, así como la información explicativa de los estados contables establecidas en las notas y anexos. Entonces, el primer párrafo vendría a reemplazar lo que era el párrafo introductorio de la anterior resolución técnica 37, y luego, a continuación,
se expone, ¿no es cierto?, o se escribe la opinión. Por ejemplo, si fuera una opinión con salvedades, en mi opinión, excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de la limitación descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo importante, entonces, del párrafo de opinión, que tiene dos párrafos, ¿sí? Uno, donde ya dijimos que es lo que indica todos los estados contables, la fecha a la que hace referencia la auditoría, y en el segundo párrafo va a ir la opinión. Obviamente que si es una abstención de opinión, va a cambiar la redacción, ¿sí? En el caso de que sea abstención, no tengo ningún modelo acá a mano, pero bueno, cuando es abstención de opinión, el párrafo, ¿no es cierto?, de opinión es diferente. Bien. Seguimos con el párrafo de fundamento de la opinión. En el párrafo de fundamento de la opinión, también es muy importante saber, ¿no es cierto?, este párrafo, ¿no es cierto?, el auditor debe manifestar que la auditoría se llevó de conformidad con la nueva resolución técnica 37, debe hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describe la responsabilidad del auditor, debe declarar, ¿no es cierto?, la independencia de la entidad. Bien, además, ¿qué más? Debe explicar el motivo por el cual el contador se apartó, por ejemplo, ¿no es cierto?, de emitir un dictamen limpio. Y además, también importante, que en el caso, ¿no es cierto?, en el párrafo de fundamento de la opinión, también hay unas cuestiones que también tienen que saber que debe incluir ese párrafo, que es muy importante, y que se refiere que en el caso, ¿no es cierto?, que sean opiniones, en el caso que sea la opinión con salvedades, el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades, se debe dejar constancia de que la causa que origina la modificación de la opinión, los montos y las partidas involucradas, los efectos producidos en los estados financieros, ¿sí? Entonces son tres ítems importantes que tienen que estar en este párrafo de fundamento de la opinión con salvedades. Causa que origina la modificación, montos y partidas involucradas y los efectos producidos en los estados financieros, ¿sí? Por otro lado, eso es en el caso que las incorrecciones se refieran a medición o exposición significativa y no generalizada. En el caso que sea opinión con salvedades, si existieran limitaciones al alcance de la tarea de auditoría y los efectos de las posibles incorrecciones son significativas, aunque no generalizadas, el apartado de fundamento debe contener los procedimientos que debieron aplicarse y que no se pudieron hacer. Si la restricción ha sido impuesta por el contratante del servicio de auditoría, si la restricción es consecuencia de otra circunstancia, y además, ¿no es cierto?, que no se pudieron obtener los elementos de juicio válidos y suficientes necesarios para poder emitir una opinión, ¿sí? Bien, y asimismo, obviamente, en la opinión adversa y la abstención de opinión también va el párrafo de fundamento de la opinión. Bien. ¿Qué otro tema? Tenemos empresa en funcionamiento de corresponder. Este es un nuevo párrafo que incorpora la resolución técnica 37, y este es el caso, ¿no es cierto?, que en el caso que cuando las circunstancias lo indiquen y el auditor tenga indicios, ¿no es cierto?, de que existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas relacionadas, ¿no es cierto?, con situaciones que pongan en peligro, ¿no es cierto?, a la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, debe utilizar este párrafo. Y ya no se presenta esta cuestión en el párrafo de énfasis, sino en un párrafo separado, ¿sí? Antes, con la resolución técnica anterior, sí iba en un párrafo de énfasis, ahora no, ahora directamente se lo utiliza en un párrafo separado. Después tenemos el párrafo de énfasis de corresponder,
siempre en el párrafo de énfasis se va a enfatizar, ¿no es cierto? Se va a utilizar para llamar la atención sobre una cuestión fundamental expuesta en los estados contables, ¿sí? Obviamente, siempre que no requiera salvedad, opinión adversa o abstención de opinión. O sea, es decir, que el párrafo de énfasis lo que va a hacer es llamar la atención sobre una cuestión fundamentalmente expuesta en los estados contables, ¿sí? Y el párrafo, y después la norma, explica cuáles son las situaciones o en qué circunstancia, ¿sí?, debería utilizarse este párrafo de énfasis. Hace mención a la inclusión obligatoria o una inclusión opcional, ¿sí? Por ejemplo, la inclusión obligatoria es cuando, por ejemplo, existe un marco de información inaceptable o estados contables preparados bajo un marco de información con fines específicos, o bien nuevo informe de auditoría por estados contables rectificados, ¿sí? En el caso de utilización opcional, se refiere, por ejemplo, a hechos posteriores al cierre significativo ocurrido entre la fecha de los estados contables y la del informe de la auditoría, ¿sí? Por ejemplo, o también catástrofe grave con efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad, ¿sí? También va a ir un párrafo de énfasis, en forma opcional. De más estar decirle, ¿no es cierto?, que el párrafo de énfasis no afecta a la opinión del contador ni la sustituye, ¿sí? Bien, ¿y qué más? Y en la ubicación en el informe, obviamente, depende de la naturaleza de la información y del juicio del contador sobre su significación, porque en realidad no existe, o sea, un orden en el nuevo esquema de la resolución técnica, nueva resolución técnica 37. Después tenemos el de otras cuestiones, ¿sí? Que eso, bueno, también la norma, el párrafo sobre otras cuestiones, se utilizará para comunicar una cuestión distinta de las expuestas en los estados contables, relevante para comprender la auditoría, sus responsabilidades o el informe. Y también yo los invito a que lean la norma o que recurran a las clases teóricas en donde se dio ampliamente esta cuestión. En relación a la otra información, a mí me gusta explicarlo de esta manera. O sea, los estados contables, ¿no es cierto?, que son responsabilidad del ente, normalmente, o en algunas empresas, sobre todo en grandes empresas o sociedades, se acompañan con otro tipo de información. Por ejemplo, una memoria que es, bueno, obligatoria en el caso de las sociedades anónimas. Pero no solamente en las memorias, algunas veces están acompañados con informe de gestión, con cuadros estadísticos, con otro tipo de información, acompañan, ¿no es cierto?, el juego de estados contables, y muchas veces van en forma anillada, circulan, ¿no es cierto?, en PDF, todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que quiere plantear la norma? En el caso que el auditor va a tener en sus manos, ¿no es cierto?, el juego de estados contables que va a auditar, pero si esos estados contables están acompañados por otros tipos de información, bueno, el auditor va a tener que leer esa otra información. Y el párrafo de otra información, fíjense que no dice entre paréntesis de corresponder. ¿Qué significa entonces este tema? Este tema significa que este párrafo siempre va a estar en todos los informes, ¿sí? El párrafo de otra información. Y además la norma indica, ¿verdad?, cómo debe redactarlo el contador, y en el caso que existan, ¿no es cierto?, una incongruencia significativa entre la otra información y los estados contables, o entre la otra información y su conocimiento obtenido en la auditoría, tiene que hacer referencia en este párrafo de otra información, ¿sí? Y también indica, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa cuando exista, ¿no es cierto?, una incorrección significativa en la otra información. Deberá pedirle, ¿no es cierto?, a las autoridades de la empresa que cambien esa información contenida en esta otra información, ¿sí? Bien, entre otros temas que también la indica la norma, porque en el caso, por ejemplo,
de que la dirección se rehúse, ¿no es cierto?, a cambiar esa otra información, y bueno, entonces el auditor va a tener que considerar cuáles son las implicancias en su informe de auditoría. Esto ya llevando a circunstancias poco frecuentes, ¿no? Que en circunstancias ya poco frecuentes, y cuando la dirección se rehúse a cambiar, ¿no es cierto?, la información contenida en este párrafo de otra información, bueno, entonces allí tendrá que hacer la abstención de opinión, ¿sí? Pero lo importante es que este párrafo siempre va a estar. Bueno, después tenemos responsabilidad de la dirección con relación con los estados contables, responsabilidad del contador en relación con la auditoría de los estados contables, otras responsabilidades de información, informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Acá en este párrafo, y ustedes tienen muchos ejemplos en el párrafo, en el informe 22, acá qué es lo que se pone o qué es lo que va en este párrafo. Bueno, en este párrafo, ¿no es cierto?, se pone informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Siempre va a estar el tema de informar sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, según surge de los registros contables, por ejemplo, de la empresa ABCD, el pasivo devengado al cierre del ejercicio a favor del CIPA, ¿no es cierto?, en concepto de aporte y contribuciones, ascendía a tantos pesos, y no era exigible esa fecha, o siendo tantos pesos exigible y tantos pesos no exigible a esa fecha. Exigible, ¿qué quiere decir? Que esté vencido a esa fecha, ¿sí? O no exigible, no estaba vencido. Estaba devengado, pero no vencido, devengado, pero sí vencido, no sé si se entiende. Además, ¿qué otra información va a ir en este párrafo? En el caso, ¿no es cierto?, de que se esté realizando la auditoría de los estados contables a sujetos obligados, según la ley de 25246, se va a colocar un párrafo que diga: he aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo, previsto en la resolución 420/11 de la FACS, ¿sí? Eso es de corresponder. Y también van a poner otro párrafo de acuerdo a cada jurisdicción que pudieran hacer mención. Por ejemplo, en el caso de que ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que por ejemplo son obligatorios para toda empresa nosotros llevar el libro de inventario y balance. Y el libro de inventario y balance, que ustedes ya lo van a ver en certificación, y que es importante, es un libro en donde se transcriben, el libro de inventario y balance es un libro rubricado, exigido por ley, por el Código Civil y Comercial de la Nación, en donde se transcriben el juego de estados contables, ¿no es cierto?, en ese libro. O sea, el juego de estados contables firmados por los representantes del ente, auditados, y con el informe de auditoría, todo se transcribe en ese libro de inventarios y balances en forma, se lo transcribe a este libro, ¿no es cierto?, que está además rubricado, ¿sí? Entonces, ya van a ver que tenemos un caso, justamente en los casos que vamos a ver ahora, en donde vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, cuando la empresa auditada no tiene las hojas que le quedan de ese libro de inventario y balance rubricado, le quedan pocas hojas y no se puede terminar de copiar todo el juego de estados contables, ¿sí? Por eso es bien importante. Después tenemos el nombre del contador, ¿sí? El nombre del contador, tenemos la firma, el domicilio, ¿sí? Que ayer, bueno, justo ayer en la clase también aclarábamos que el domicilio hace referencia a de dónde es el contador, ¿no es cierto?, a qué jurisdicción corresponde, si es Salta, Córdoba, etcétera, ¿sí? Y la fecha del informe, y esto es muy importante, porque en la fecha del informe eso va a delimitar, ¿no es cierto?, la conclusión del auditor. Por eso es tan importante poner la fecha del informe. Bien, entonces, esta es, como bien lo decía el contador Piagalesi en su taller, es la arquitectura del informe, ¿no?, del informe de auditoría del contador. Como les decía yo, que nos nombra el informe de auditoría emitido por el auditor independiente, ¿sí? Ese es el título
del informe. Bien, entonces, una vez que, perdón que me detuve tanto acá, pero la verdad que es importante, chicos, que nos empecemos a familiarizar con el contenido y la estructura del informe, porque ahora a partir de todos los prácticos, ustedes verán, se van a plantear situaciones que van a poder identificar el tipo de problema para saber qué opinión es, y además qué párrafos se ven incididos. Por eso es tan importante entender esta parte. Bien. Una vez más, hacemos mención a los diferentes tipos de opinión que se le puede presentar al auditor, ¿sí? Que se le puede presentar al auditor, ¿verdad? Cuando termina de hacer toda su auditoría y se presentan diferentes tipos de opinión. Y tenemos la opinión no modificada, que puede ser también llamada opinión favorable o limpia, las opiniones modificadas, que son opiniones con salvedades, por desvío del marco aplicable, es decir, por desvíos del marco aplicable se requiere de evaluación o de exposición, ¿sí? Por limitaciones al alcance. Después tenemos opinión adversa, abstención de opinión. Opinión modificada, hay que considerar dos conceptos, la significatividad y el efecto generalizado. Y todo se encuentra en el glosario de la nueva resolución técnica 35. ¿Qué es lo que les quiero decir con esta filmina? Para poder saber, ¿no es cierto?, qué tipo de opinión va a ir en el informe, lo importante es conjugar o combinar, ¿sí?, dos aspectos interesantes o dos aspectos importantes, que son la significación, por un lado, la significatividad y el efecto generalizado, ¿sí? Tanto estos dos conceptos, significatividad y efecto generalizado, deben ser considerados a los efectos de evaluar las opiniones modificadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la opinión, y además también, no sé, ¿por qué? Porque cuando sea la opinión no modificada, bueno, no vamos a tener ningún problema en esa situación, ¿sí? Pueden haber incorrecciones o posibles incorrecciones que no sean significativas y que aplique para hacer una opinión limpia, ¿sí? Bien. Bien, entonces yo lo que les decía, o ayer en clase y también les vuelvo a repetir hoy, nosotros, tanto la significación como los efectos generalizados y como la incorrección, son conceptos que ustedes los tienen en el glosario de la nueva resolución técnica 37. Yo me voy a permitir detenerme en este tema de la incorrección, porque tanto la significación y la generalización, siempre hacemos mención a la incorrección, chicos, pero ¿qué es la incorrección? ¿O cómo se define la incorrección? Miren, yo les resalté en amarillo, en definitiva, qué es lo que queda de toda esta definición que nos da la norma. Por ejemplo, yo se las leo y después se las resumo. Incorrección. Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada, ¿sí? Revelada significa presentada, ¿no es cierto?, por el ente, respecto de una partida incluida en los estados contables, y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información contable aplicable, ¿sí? Es decir, lo que puso el ente con lo que correspondería según las normas contables aplicables, ¿sí? Las incorrecciones pueden deberse a errores no intencionales o fraudes intencionales o que son con intención o con dolo. Cuando el contador manifiesta una opinión sobre si los estados contables se presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, las incorrecciones incluyen también aquellos ajustes que, a juicio del contador, es necesario realizar en las cantidades, las clasificaciones, la presentación o la revelación de información para que los estados contables se presenten razonablemente en todos los aspectos significativos. ¿Qué es lo que quiere decir o qué es una incorrección? En resumen, se trata de cotejar
las normas contables en cuanto a evaluación y exposición aplicadas por el ente en la elaboración de los estados contables con las normas contables de evaluación y exposición que corresponderían ser aplicables en la elaboración de dichos estados contables, ¿sí? De ahí surge la incorrección, ¿sí? La incorrección es, es ese desvío, les diría yo, que existe o que se encuentra en comparar, ¿no sé, las normas contables de evaluación y exposición aplicadas con el ente con la que debería haberse aplicado. Ese sería en el caso, ¿no es cierto?, de desvío en la aplicación de normas contables profesionales vigentes, de exposición de exposición o de evaluación. Pero además tenemos, ¿no es cierto?, qué pasó, qué hubiera pasado en el caso de cotejar las normas contables en cuanto a la evaluación y exposición, las posibles, ¿no es cierto?, normas contables que tendría que ver que la empresa, a ver, tenemos el otro tema, ¿no es cierto?, de por limitaciones al alcance, ¿sí?, que van a surgir las incorrecciones, ¿cuándo va a haber una limitación al alcance? Cuando el auditor no pudo aplicar procedimiento o no obtuvo elementos de juicio válidos suficiente para sustentar su opinión, ¿no es cierto? En ese caso, porque hay una limitación al alcance, ¿sí?, por posibles incorrecciones que se hubieran generado, que se hubieran advertido en el caso que se podrían haber aplicado los procedimientos correspondientes. Pero en definitiva, la incorrección surge de este cotejo, ¿sí? Bien, ahora bien, entonces nosotros hablamos de la significación, que la significación en realidad, ¿no es cierto?, la significación tiene que ver, ¿sí?, tiene que ver, y ustedes lo van a poder ver quizás y un poco entenderlo leyendo La Tuca, cuando él dice que se considera significativa o de importancia relativa toda incorrección o conjunto de incorrecciones, ¿sí?, en la selección o aplicación de las normas contables profesionales, incluida la omisión de información, que induce a los usuarios de los estados financieros afectados por incorrecciones a tomar decisiones distintas de las que hubiera tomado si tales estados hubieran sido preparados aplicando apropiadamente las normas contables vigentes. Quiere decir que la significación, como bien dice la norma, es la importancia relativa de una cuestión según el contexto y además que tiene que ver con las decisiones que los usuarios tomen en relación a ese juego de estados contables. Entonces, las pautas adaptadas por la cátedra significa, en la resolución de los trabajos prácticos, se estipuló que cuando esas incorrecciones, ¿no es cierto?, esas incorrecciones que surjan en el análisis, ¿no es cierto?, de los estados contables, vayan de un 0 a un 5%, ¿no es cierto?, ese valor, esas incorrecciones, afecten a los estados contables en un porcentaje que va del 0 al 5%, se va a considerar no significativo. Ahora, el valor de esa incorrección, ¿sí?, aplicada, ¿no es cierto?, a determinado estado contable, esa desviación, por ejemplo, esa incorrección, signifique el 5% al 15% sobre el valor total, ¿no es cierto?, del estado contable que estemos analizado, va a ser significativo. Y cuando sea más de un 15% en adelante, va a ser muy significativo. Y luego hablamos de los efectos generalizados. Entonces, ¿cuándo es efecto generalizado o cuándo es efecto no generalizado? Y esto, ¿no es cierto?, hablamos o hacemos referencia a que las incorrecciones, qué tipo de efecto o impacto tienen sobre el juego de estados contables básicos. Y nosotros trabajamos sobre 3 estados contables, que es el estado de situación patrimonial, estado de evolución de patrimonio neto y estado de resultado. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el impacto que tienen, ¿no es cierto?, esas incorrecciones que ya definimos que pueden ser significativas o muy significativas de acuerdo a, ¿no es cierto?, de acuerdo a los parámetros que definimos y que yo les digo, ¿no es cierto?, que el grado de significación o de materialidad o de importancia relativa va a depender del criterio del auditor y lo va a poder definir, ¿no es cierto?,
teniendo en cuenta diferentes parámetros que él considere oportuno o aplicable, o relevante, ¿no es cierto?, determinar. Bien, y cuando nosotros hablamos de efecto generalizado es el efecto que tienen aquellas incorrecciones que definimos, ¿no es cierto?, que ya sabemos que pueden ser no significativas, que pueden ser significativas o muy significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto tienen? Pueden ser efecto generalizado o efecto no generalizado. Y yo me voy a ir a esta filmina y les voy a decir que si hay incorrecciones o posibles incorrecciones significativas en 2 o más estados básicos, el efecto es generalizado, ¿sí? Esto es bien importante. Si hay incorrecciones, o sea, si hay incorrecciones significa que la pudimos determinar, o posibles incorrecciones significa que no pudimos determinar, por lo tanto estamos ante una limitación en el alcance. En 2 o más estados contables tenemos efecto generalizado, ¿sí? Es decir, que esas incorrecciones o posibles incorrecciones significativas impactan en forma significativa en 2 o más estados contables. Tenemos efecto generalizado, salvo que ese estado, uno de esos estados contables, sea el estado de resultado. Si fuera el caso, vamos a tener efecto no generalizado y opinión con salvedad. ¿Estamos? Ahora, punto 2. ¿Cuándo más estamos en presencia de efectos generalizados? Si hay incorrecciones, es decir, que las pudimos determinar, por eso antes la norma y sobre todo RT7 hablaba de salvedad determinada. Si hay incorrecciones o posibles incorrecciones, siempre vamos a hablar de posibles incorrecciones cuando existan limitación en el alcance, ¿sí? O salvedades indeterminadas, hablaba en la norma anterior, no la RT sino la RT7. Entonces, si hay incorrecciones o posibles incorrecciones muy significativa, por lo menos en uno de los estados básicos, el efecto es generalizado, ¿sí? El efecto es generalizado. Cuando es muy significativa la incorrección o la posible incorrección en uno de los estados básicos, estados contables básicos, salvo que ese estado sea el estado de resultado. Entonces, cuando sea el estado de resultado, va a ser efecto no generalizado, pero opinión con salvedades, ¿sí? Bueno, más allá de esto, hay que tener en cuenta que hacemos el análisis a nivel de estados básicos. La RT37 siempre se refiere a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados contables. Pero nosotros, a los fines prácticos, a los fines que tengamos una incorporación, digamos, de todos estos contenidos del razonamiento, vamos a hablar siempre de estados básicos, ¿ok? Bien. Bueno. ¿Por qué entonces? Porque entonces no sé si ustedes van entendiendo lo importante que es comprender que es una incorrección, cuándo es significativa, ¿sí? Cuándo es significativa y si es significativa, ¿no es cierto?, cuál es el efecto que tenga en los estados contables, cuál es el efecto que tiene, ¿no es cierto?, en los estados contables básicos. Y luego que nosotros entendemos esta combinación entre la significación y el efecto generalizado y no generalizado, vamos a entender en esa combinación qué tipo de opinión, ante qué tipo de opinión vamos a estar. Entonces nosotros decimos, opinión favorable, ya no es favorable, sino opinión con salvedades, dice la norma. Por desvío de normas contables profesionales, de evaluación o exposición, ¿cuándo vamos a tener esta situación? Cuando tengamos incorrecciones significativas, pero no generalizadas. ¿Qué significa no generalizadas? ¿No es cierto? Si nosotros ya sabemos por esta norma cuándo hay un efecto generalizado, bueno, entonces, efecto generalizado cuando tengamos posibles incorrecciones o posibles incorrecciones significativas en 2 o más estados básicos. Volvemos acá. Entonces, opinión favorable con salvedades es cuando tengamos incorrecciones significativas, pero no generalizadas. Es decir,
que no tiene impacto, es decir, que no impacta, que impacta en forma no generalizada los estados contables, esa incorrección significativa. Por limitaciones también vamos a tener una opinión con salvedades por limitaciones del alcance cuando existan posibles incorrecciones significativas, es decir, no pude determinar esa incorrección porque hay una limitación en el alcance, o también salvedad indeterminada, se la denominaba anteriormente, pero de efecto no generalizado, ¿sí? Es una incorrección significativa, pero de efecto no generalizado, ¿sí? Entonces, cuando el auditor no puede obtener elementos de juicio válidos y suficientes en los que basar la opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados contables de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser significativos, aunque no generalizados, como para justificar una abstención de opinión. Este párrafo lo que define es la limitación en el alcance. Bien, tenemos opinión adversa. ¿Cuándo hay opinión adversa? Cuando existen incorrecciones significativas y de efecto generalizado, y solo se da por desvío de normas contables profesionales, de evaluación, ¿no es cierto?, y de exposición. Pero generalmente nosotros la usamos en evaluación o medición. Pues estoy gritando mucho. Bueno, continuemos. Entonces, importante, retengan por favor, opinión adversa solo se da por desviación en las normas contables de evaluación y exposición. Y la abstención de opinión es cuando existen posibles, es decir, no la pude determinar, posibles incorrecciones significativas, solo se da por limitación en el alcance, salvedades indeterminadas, y el efecto es generalizado, ¿sí? Bien, y acá yo les explico, una salvedad indeterminada implica limitaciones en el alcance, es decir, derivan de imposibilidad del contador de aplicar determinado procedimiento y como consecuencia de esto carezca de evidencia respecto de determinadas afirmaciones contenidas en los estados contables. Yo creería que les está quedando más que clara esta situación. Entonces, retomemos. Es importante determinar los porcentajes de cuál es la importancia relativa, la significatividad, que nosotros vamos a ver toda esta situación, ¿sí? Estos casos que ven acá. Cuando no es significativo, significativo, y en adelante muy significativo, más del 15%. Bien, una vez que entendemos y que determinamos que esa incorrección es significativa y que además tiene efecto generalizado, ¿sí? Entonces, ya sabemos en qué tipo, y si es por desvío de normas contables profesionales, sabemos que, por ejemplo, una opinión adversa, ¿sí? Por eso es tan importante entender que si bien la norma se los explica, nosotros se los preparamos en esta filmina como para que ustedes lo retengan mejor. Efectos generalizados, ¿sí? Bien, esto lo vuelven a leer. Y asimismo le presentamos este cuadro de efectos, ¿sí? Efecto generalizado y efecto no generalizado. EG significa efecto generalizado y ENG, efecto no generalizado. Por ejemplo, nosotros tenemos, miren acá, el estado de situación patrimonial, el estado de evaluación de patrimonio neto y el estado de resultado, todas las incorrecciones son muy significativas. Entonces, si todas son muy significativas, el efecto va a ser generalizado, ¿sí? Y si son muy significativas y efecto no generalizado, tendremos que analizar además si se debe, por ejemplo, a desviaciones en las normas contables profesionales o a una limitación en el alcance. ¿Para qué? Para saber si va a ser una abstención de opinión o una opinión adversa. ¿Estamos? Bien. Vean este otro caso. Son todos significativos, también efectos generalizados. ¿Cuándo tenemos efecto no generalizado? Vean, en este caso, por ejemplo, todos los estados contables tienen incorrecciones no significativas. Sin incorrecciones no significativas, entonces son efectos no generalizados, ¿sí? O acá, en este caso, por ejemplo, esta situación patrimonial no significativo, esta evaluación de patrimonio no significativo, y esto es resultado muy significativo. Esta, ¿se acuerdan? Era la excepción.
de la regla que poníamos acá, ¿sí? En este caso va a ser opinión con salvedades, ¿sí? Bueno, o sea que pueden existir diferentes combinaciones, ¿no es cierto? Y que me va a resultar una determinada opinión. Bueno, esto es lo que les quería mostrar como algunos conceptos teóricos que me parece fundamental que ustedes los incorporen, porque tenemos que entender, ¿no es cierto?, qué necesitamos para determinar el tipo de opinión del informe del auditor, que es tan importante, y que ahí termina y cierra nuestra hermosa materia, ¿sí? Bien, ahora sí, no sé ni qué hora es, me detuve tanto tiempo en... Bueno, ok, ahora sí vamos a resolver entonces el trabajo práctico. Yo les pido, Sonia, a ver, un ratito, acá. Bien, 5 minutitos les pido que voy a tomarme un tafirol y vengo. Entonces me esperan 5 minutitos, a ver qué hora es, así no. Ustedes se hacen unos mates si quieren, a ver, ¿qué hora es? No, 10 minutitos. A ver, no, sí, 5 minutitos, son 18:50, a las 55 retomamos. Así ya empezamos con el caso práctico. ¿Sí? Acá voy a parar un poquito la grabación. A ver, no me sé, stop shares, a ver, tac. Ah, no. Esperamos 5 minutos y retomamos, chicos. Retomamos a las 7 directamente. 10 minutitos, descansemos un ratito, quiero descansar mi garganta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice este trabajo práctico? Otra vez vamos a leer, dice, analice las siguientes situaciones planteadas en forma independiente, la una de la otra, indicando el efecto que tendría en el informe del auditor independiente a emitir si persistiera una sola de ellas por vez. Considere como único problema solo el indicado en cada referencia. Solo en los casos en los que no tuviera elementos para determinar la significatividad, considere que los montos o situaciones bajo análisis son significativos de impacto no generalizado. Para cada situación, complete todos y cada uno de los casilleros, sin excepción del cuadro anticipado, hojas de resolución. Bien, ¿qué es lo que quiere decir este trabajo práctico? Entonces, este trabajo práctico lo que nosotros nos plantea diferentes situaciones, ¿sí? Diferentes situaciones donde nosotros como auditores vamos a tener que identificar cuál es el problema, ¿no es cierto?, que encontramos. Una vez identificado cuál es ese problema que encontramos y además partiendo de la base de que todos los montos o situaciones, ¿sí?, en los casos, obviamente, que no tenemos otros elementos, son las incorrecciones, ¿se acuerdan lo que venimos hablando? Son significativos de impacto, siempre van a ser significativas de impacto no generalizado, ¿sí? Entonces, son situaciones independientes, cada una con sus diferentes variantes, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Me detengo un ratito para decirle, ¿no es cierto?, que una vez que identificamos el problema y que sabemos que por lo que nos indica el planteo es significativo de impacto no generalizado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tipo de opinión es y cuáles son los párrafos afectados. ¿Qué quiere decir?
¿Cuáles son los párrafos? Cuando decimos los párrafos afectados, significa cuáles son los párrafos que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los párrafos que vamos a utilizar? Eso es lo importante, ¿sí? Me esperan un ratito. Bueno, entonces, ya estamos entonces dentro de lo que es el planteo. Bien, ya sabemos, vamos a identificar entonces cada una de las situaciones, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, nosotros ya vimos, esta es la hoja de resolución que van a acompañar el trabajo práctico. Yo la voy a volver a subir acá en el chat a esta hoja de resolución, porque me parece, a ver, ya sé que no la tienen todos. Hoja de resolución. Planilla Casos Mendoza. Bien. No, este no es. Bueno, resolución Casos Mendoza, a ver acá. Bueno, creo que está en la plataforma igualmente. Está... bien. Vamos a hacer... Yo le voy a pasar el Excel. Bien. Entonces, yo ahora por el chat, ¿cómo se llama? Resolución Casos Mendoza. Les paso... Acá está el chat. Acá. Informes, casos, informes, resolución Casos Mendoza, acá. No me deja pasar. Hacemos de nuevo. A ver. Resolución Casos Mendoza. Bueno, creo que el que se los estoy pasando me parece que está completo, ¿sí? Así que yo se los pasé en un Excel que creo que es el que está con la solución. Bien, entonces volvemos. Retomamos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá está. Bien, entonces... bueno, entonces yo les planteo, les muestro la hoja de resolución de caso que contiene. Tiene 1, 2, 3, 4, tiene varias columnas, ¿sí? Dentro de esas columnas tienen estas dos que están sombreadas, que es para que identifiquen el problema que afecta a la opinión y el tipo de opinión de auditoría, ¿sí? Bien. Una vez que ustedes identifican el problema que afecta a la opinión y el tipo de opinión de auditoría, vamos a poder conocer cuáles son los principales estados que se ven afectados, qué rubros o cuentas son las que están afectadas y cuáles son, en relación al tipo de opinión de auditoría, cuáles van a ser los párrafos que sí se van a incluir en el informe del auditor, ¿sí? Y finalmente, esto es un poco para empezar o para que ustedes identifiquen cuáles son las debilidades de control interno y la recomendación que se les daría. Esto en relación a la carta con recomendación. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que en la columna problema que afectan la opinión, solo consignaremos MED o evaluación cuando veamos un problema de medición o de evaluación, X cuando sea de exposición, LA limitación al alcance y o N ni ningún problema.
Y en la columna tipo de opinión de auditoría solo consignaremos LIM, ¿no es cierto?, cuando sea limpia, favorable sin salvedades, no modificada, modificada, opinión modificada, ADB, a opinión adversa, y o ABS, abstención de opinión, ¿sí? Eso es lo que quiere decir estas dos, la consigna, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Por eso es tan importante tener la hoja de resolución de caso. Bien. Nosotros ahora sí vamos a ver la resolución de casos, ¿sí? Vamos a pasar Bodega San Juan, después vamos a retomarla, y Mendo 2019, porque ya la vimos la semana pasada, ya vamos a volver de nuevo a estos dos casos. Me interesa que veamos Rosario 2022 y el otro caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Durante el presente ejercicio, la empresa Rosario 2022, nuevo cliente del departamento de auditoría. Si dice nuevo cliente del departamento de auditoría, estamos ante una primer auditoría, ¿sí? Que acaba de ser incorporado a su estudio, carta de término de referencia en proceso de firma. Nos estamos refiriendo a la carta del encargo, que está en proceso de firma, es decir, que aún no se firmó el contrato con el auditor, ha incluido en su activo, en la cuenta edificios, determinadas erogaciones correspondientes a servicio de pintura y reemplazo de mampostería, específicamente reemplazo de vidrio roto. Fíjense en acá. Quiere decir que se activó a la cuenta de edificio erogaciones que son gastos de mantenimiento o de reparación, ¿como cuáles? Como servicio de pintura, como mampostería, como reemplazo de vidrios rotos, ¿sí? Ya vemos acá que ya podemos identificar que hay un problema de medición. Los montos en cuestión responden al monto total de las facturas originales, IVA incluido, que respaldan dichas erogaciones. Entonces, aún tenemos otro problema que tiene que ver, ¿no es cierto?, que si bien está en el activo, tiene que ver con una cuestión de exposición. ¿Por qué? Porque se activó a la cuenta de edificio que forma parte del rubro bienes de uso, facturas que incluyen IVA, cuando en realidad ese IVA se tendría que haber expuesto como crédito fiscal en otros créditos, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces ya vemos un problema de exposición. Dicho criterio obedece a que el contador no quería volver a mostrar una situación económica tan desfavorable por 10º año consecutivo, ¿sí? Entonces, no quería castigar pérdida, por lo tanto activaba todo en la cuenta de edificio. La empresa tiene capital de trabajo negativo, ¿sí? Atención, tiene capital de trabajo negativo, pérdida. Los resultados no asignados negativos ya absorben al 100% de las reservas, ¿sí? Y no más del 50% del capital social. Acá estamos ante una situación, ¿sí?, de que el artículo 206 de la Ley General de Sociedades establece que es reducción de capital obligatorio, ¿sí? Cuando ya tomó más del 50% del capital social, esas pérdidas, ya absorbieron el total de la reserva y además el 50% del capital social, sí o sí hay que reducir, ¿no es cierto?, en forma obligatoria el capital y contablemente se tiene que informar el nota. Pero acá el contador no quiso exponer esa situación en nota, por lo tanto tenemos un problema de exposición, ¿sí? ¿Qué más? Dice, sin embargo, el contador tampoco quiso explicar esta situación en nota, los estados contables, solo incluyó una nota indicando que el administrador se encuentra evaluando la factibilidad del negocio y la intención de los socios de continuar y sus respectivas razones. Es decir, acá nos están dando indicio de que se trata de una empresa, ¿no es cierto?, en donde peligra o que vemos razones por las cuales no podría continuar en funcionamiento en un plazo determinado, previsible de 2 años, porque ya tiene un montón de pérdidas, esas pérdidas ya se consumieron las reservas, el 50% del capital. Aún eso, no obstante eso, el administrador de la empresa se encuentra evaluando la factibilidad del negocio, la intención de los socios de continuar, ¿me siguen?
Por lo tanto, acá vemos que existe una hipótesis o una duda de empresa en marcha, ¿sí? Y además, como si no fuera poco, tenemos qué opina sobre estados contables comparativos. ¿Qué significa que opinen sobre estados contables comparativos? Quiere decir que la opinión del auditor va a opinar sobre dos juegos de estados contables, ¿sí? Va a opinar sobre el estado contable que está auditando, ¿verdad? Y sobre el juego de estado contable anterior, ¿sí? Esa es, opina sobre estados contables comparativos. Bien, ¿qué otra situación tenemos acá? Y después nos da una variante. ¿Cómo hubiera sido su informe de la situación anterior si la carta de contratación tiene firma hace 4 ejercicios, es decir, que ustedes los vienen contratando hace 4 ejercicios, es decir, que es una auditoría recurrente, y usted opinara sobre cifras correspondientes, ¿sí? Quiere decir que opinan sobre el ejercicio actual, ¿sí? Sobre el ejercicio actual, y la otra columna se presenta los fines comparativos, pero ustedes opinan sobre el ejercicio que están auditando, ¿sí? En la anterior situación que nosotros vemos, que son diferentes cuestiones que se nos presentan, tenemos que identificamos que existe un problema de medición por el tema de las erogaciones que se activaron en el edificio y que no correspondían que se activen en el edificio, ¿verdad? Tenemos también la situación de que además se activó el 100% de la factura, por lo tanto vemos un tema de exposición referente al crédito fiscal que se está escondiendo, digo yo, o que se está imputando o activando una cuenta, mostrando, ¿no es cierto?, en la cuenta de bienes de uso, cuando en definitiva debiera mostrarse en otros créditos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, obviamente depende de la situación que esté, ¿no es cierto?, frente al IVA. Y además que tenemos que la empresa tiene capital de trabajo negativo, que por Ley General de Sociedades tiene la obligación, en el caso que está expuesto en el caso, ¿no es cierto?, en el caso, en la situación planteada, de informar el nota y no informó. Entonces, este análisis, en esta filmina, yo les presento cuál es el análisis que estamos realizando. Entonces, esta filmina es un resumen, ¿sí?, del análisis que estuvimos haciendo. Bien, ahora bien, en esta situación, en la situación 1, ¿sí?, nosotros decimos, bueno, vamos a completar esa hoja de resolución de casos, ¿y qué vamos a decir? Decimos, acá abajo la tienen, ¿sí? En esa situación, está muy chiquita, ¿no? Bueno, pero creo que sí la ven. Que es la primera situación. Nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el problema o ante qué problema estamos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que identificar. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, ya sabemos que encontramos problemas de medición, por lo que ya sabemos, por la cuestión de las erogaciones, ¿no es cierto? O sea que existe un problema de medición porque se activaron en la cuenta edificio gastos que corresponderían ser de pérdida, activarse en cuentas de pérdida, no activarse, sino registrarse en cuentas de pérdida. Por lo tanto, tenemos de medición, tenemos de exposición también por el tema de la situación de del crédito fiscal, que tiene que estar separado. En el caso de corresponder, debería registrarse y mostrarse en el estado de situación patrimonial en otros créditos, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los rubros, ante esta explicación que yo les acabo de dar, los rubros o los informes, la información, las cuentas afectadas, van a ser otros créditos, crédito fiscal, la cuenta bienes de uso, la cuenta reparaciones de resultados negativos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los principales estados o notas contables afectados? Bueno, va a ser el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y las notas, ¿ok? Las notas, porque recuerden que en las notas se tiene que exponer la situación, por ejemplo, del artículo 206 de la Ley General de Sociedad. Bien, ahora, ¿qué puede existir? Ante esta situación, ¿no es cierto?, tenemos ¿y cuándo?
son partimos del planteo que nos decían que eran incorrecciones significativas no generalizadas. Bueno, si hubiera incorrecciones significativas no generalizadas, la opinión sería modificada, es decir, una opinión con salvedad. Pero ¿qué pasa con el tema de la carta de términos de referencia en proceso de firma? ¿Sí? ¿Qué sucede con esa situación? Es decir, que nosotros, bueno, este es un tema de control interno en realidad, pero yo lo que quería hacer mención es que es un nuevo cliente, es decir, estamos en una primera auditoría, ¿sí? Y tenemos que opinar sobre estados contables comparativos. Entonces, en este estado, en el estado que estamos auditando, se nos puede dar la situación que tengamos una opinión modificada, ¿sí? Pero no va a pasar lo mismo en el juego de estado contable del ejercicio anterior, porque puede darse la situación de que no tengamos acceso a los papeles de trabajo del auditor anterior. Entonces estamos frente a una limitación al alcance y por lo tanto el tipo de opinión que tendríamos sería una abstención de opinión. En ese caso, ¿por qué? Por las posibles incorrecciones, ¿no es cierto?, que podemos obtener por la limitación en el alcance, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los párrafos afectados o los párrafos a incluir en el informe del auditor? El fundamento para modificar la opinión va en todos los casos, la duda de hipótesis de la empresa en marcha sí, el párrafo de énfasis no va, ¿no es cierto? Otra información, en realidad yo les decía que acá, ¿por qué ponemos no? ¿Sí? Porque en definitiva acá no nos dan algunos elementos que nos digan que acompaña ese juego de estados contables con otra información, pero de todas maneras ustedes ya saben que en todos los informes, en todo tipo de informes de auditoría, siempre va a ir este párrafo de otra información. Y otras cuestiones sí aplica, ¿por qué? Porque si bien no nos está diciendo puntualmente, sabemos que esta es una primera auditoría, por lo tanto, en el párrafo de otras cuestiones, ustedes sí van a tener que colocar, por ejemplo, el tema de que el juego de estados contables del ejercicio anterior fue auditado por otro colega, ¿no es cierto?, cuya opinión fue tal, en fecha tal, ¿sí? Y después viene obviamente la carta con recomendaciones. Ustedes ya hablamos bastante para identificar cuál es la debilidad del control interno, ¿sí? Que ya la anotamos, que ya sabemos, problemas con la imputación de las partidas de pérdida en cuentas de bienes de uso, ¿no sé, y con problemas en cuanto a la exposición. Entonces, y también tenemos que los contratos, no están todos los contratos firmados, como en este caso el contrato con el auditor. Entonces, y por cada una de esas debilidades vamos a tener recomendaciones. Por ejemplo, establecer unas políticas de bienes de uso adecuadas. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a tener así diferentes políticas, ¿no es cierto? Llevar un control de todos los contratos que deben estar firmados, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y la situación B nos dice cómo hubiera sido su informe, ¿sí?, de la situación anterior si la carta de contratación tiene firma hace 4 ejercicios y usted opinara sobre cifras correspondientes. Entonces, en este caso no tenemos limitación en el alcance porque ya somos auditores en 4 ejercicios. Por lo tanto, tenemos que el problema sigue siendo, se mantiene de medición de exposición, el tipo de opinión es modificada, es decir, opinión con salvedades, partiendo siempre de la base que los efectos son significativos, no generalizados. Los rubros o cuentas afectadas o incididas son otros créditos, bienes de uso, las cuentas de resultado negativo. Los principales estados o notas van a ser estado de situación patrimonial, estado de resultados, notas. Los párrafos, fíjense que es lo mismo que el anterior, mantiene el fundamento para modificar la opinión. Acá les quiero comentar, ¿no es cierto?, que con la modificación en la nueva resolución técnica 37,
el fundamento para modificar la opinión se coloca en todo tipo de opinión, sea modificada o no modificada. La duda de hipótesis de presa en marcha se mantiene, énfasis no aplica, otra información no aplica, otras cuestiones no aplica, porque acá no existe que en el ejercicio anterior se haya sido auditado, por ejemplo, por otro contador, como en el caso original, y además no hay otros elementos que me permita utilizar este párrafo. Bueno, y en la carta con recomendaciones y las debilidades tiene que ver con lo que ya dijimos, ¿no es cierto?, de imputar las debilidades que se imputan, gastos que no corresponden a los bienes de uso, por lo tanto la recomendación va a decir establecer políticas adecuadas de altas y bajas de bienes de uso, por ejemplo, revisar el manual de cuentas para activar los gastos donde correspondan, o diseñar un nuevo manual de cuentas. Bueno, así van surgiendo recomendaciones que el auditor se las puede dejar en esta carta con recomendación, o que también en muchos casos la llamamos carta a la gerencia, ¿sí? Que es la carta con la identificación de las debilidades de control interno y las recomendaciones. Bien. Y bien, hasta acá el caso 3, ¿sí? Y vamos, a ver, ¿qué hora es? Bien, y vamos a ver rápido el caso 4, ¿sí? Vamos a ver el caso 4. Un ratito. Bien, tenemos así. Esta es la situación. Usted es el auditor recurrente de Tucumán 2023, allá vamos S.A. Tal como se indica en la nota 20 a los estados contables, la empresa tiene una inversión correspondiente al 35% del capital que forman la voluntad social de Casa Histórica S.A. ¿Sí? O sea que tiene una inversión sobre el 35% del patrimonio de Casa Histórica S.A. Y tal como se indica en la nota 18, la inversión fue concretada e incorporada al patrimonio en el presente ejercicio, y medida al cierre del ejercicio aplicando el método del BPP, valor patrimonial proporcional. Usted tuvo acceso a los estados contables no firmados de Casa Histórica S.A., ¿sí? Además, se encontró con descendientes de la Prida, quienes les facilitaron de manera no oficial una copia no firmada de los informes de gestión que habrían tratado el directorio, que coinciden con los estados contables de Casa Histórica S.A. Tucumán 2023, allá vamos, S.A. no consolidó dichos estados contables. Y la situación B me dice: ¿cómo hubiera sido su informe de la situación anterior si el porcentaje de participación de Tucumán 2023, allá vamos S.A. en Casa Histórica S.A. fuera del 75% y usted hubiese recibido en tiempo y forma los estados contables firmados de Casa Histórica S.A.? Entonces, una vez que ustedes leen, estamos ya en la situación original, una vez que leemos cuál es la situación o cuál es el caso planteado, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es identificar el problema. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Por un lado tenemos que Tucumán 2023 tiene una inversión de más del correspondiente al 35% del patrimonio de Casa Histórica S.A. Por lo tanto, tiene, ¿no es cierto?, esa participación, esa inversión, y que por normas técnicas, normas contables profesionales, se evalúan al BPP. Pero para poder aplicar la evaluación, sí o sí se necesita que los estados contables de Casa Histórica, que no los obtuvo, porque los estados contables están firmados, no están firmados, ¿sí? Entonces él lo obtiene, pero no están firmados. Y a su vez, la Prida le facilita, ¿no es cierto?, un informe de gestión en donde los montos son idénticos a esos estados contables no firmados, pero que además coincidan, ¿no es cierto?, ese informe de gestión, que es otra información, pero además están sin firmar, es decir, que no es relevante para nosotros como auditores, no lo podemos tomar como válido, ¿sí? Y entonces acá, chicos, estamos
ante una limitación en el alcance. ¿Me entienden? Bien, y además esta otra cuestión de que no consolido dichos estados contables tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la exposición. Y además la situación B, de paso vemos, acá decimos que en este caso tiene el control total. ¿Por qué? Porque Tucumán 2023, el porcentaje de participación es del 75%, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que cambia? Usted hubiese recibido en tiempo y forma los estados contables firmados de Casa Histórica S.A. Entonces acá desaparece el tema de la limitación al alcance, ¿sí? Bien, en esta otra filmina, que les muestro a continuación, yo lo que les quiero mostrar, bueno, esto para los que estuvieron recién en la clase teórica de la contadora Viviana, ya lo vieron, pero simplemente lo repasamos, ¿sí? Yo les muestro, bien, fíjense en lo que dice la resolución técnica 21, ¿sí? Cuando hay influencia significativa. No hay influencia significativa cuando sea la participación, ¿no es cierto?, de menos del 20%. Entonces acá, en este caso, ¿cómo se va a evaluar esa inversión? Por el costo más los dividendos en efectivo en especie. Nosotros estamos en esta situación en el caso planteado. Fíjense, ¿qué dice la norma, la resolución técnica 21? Hay influencia significativa cuando la participación, ¿no es cierto?, de la inversora, o sea, de que sería del caso de Tucumán 2023 en Casa Histórica, se encuentra entre el 20 y el 50%, ¿sí? Si está en esta situación, la inversión se va a evaluar al BPP, ¿sí? Ahora, cuando hay control, es decir, que tiene la participación más del 50%, y ustedes si leen, en el segundo caso tenemos que es el 75%, entonces también se va a evaluar al BPP. Y en este caso se tiene que consolidar los estados contables, ¿sí? Y en ese caso la inversora tiene que presentar los estados contables individuales y los estados contables consolidados. La inversora en el caso que estamos viendo es la Tucumán 2023, ¿sí? Y en la próxima filmina, que también ustedes lo vieron con la contadora Rodríguez en su clase teórica, simplemente hacerles mención, ¿no es cierto?, que siempre va a estar incidido, o en el caso planteado, va a estar incidido obviamente en la cuenta inversiones permanentes. Pero también puede existir, ¿no es cierto?, que exista un resultado, ¿no es cierto?, un resultado positivo, un resultado por la aplicación del BPP, y bueno, en ese caso, por la tenencia, obviamente, de las cuentas patrimoniales, porque dentro de las cuentas patrimoniales, la inversión permanente significa que tiene acciones y participación en otras sociedades, ¿verdad? Y también pueden haber cuentas que integran el componente de resultado, como el resultado por tenencia o el resultado BPP, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando hay ganancia por la distribución de los dividendos. Bien, entonces, dentro del análisis que hicimos, presentamos esta filmina, ¿ok? En donde, en resumido, como tiene el 35% de participación, existe influencia significativa, hay que evaluar el BPP. Pero para evaluar al BPP se necesita aplicar el porcentaje sobre el patrimonio de Casa Histórica, ¿me entiende? ¿Qué porcentaje? 35% sobre el patrimonio de Casa Histórica, siendo necesario, obviamente, contar con los estados contables de la invertida. ¿Cuál es la invertida? Casa Histórica, ¿no es cierto? Que no lo tienen. Lo tienen no firmado en forma, y los informes de gestión no me sirven. Hay una limitación en el alcance. Entonces, ¿cuál es el problema identificado? Que los estados contables no se encuentren firmados y los informes de gestión no son relevantes para la auditoría y no tienen disposición los estados contables casi históricos, entonces no puedo saber si la inversión está bien medida al BPP. Por este motivo hay una limitación en el alcance. ¿Entienden? Bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Decimos, en este caso, vemos, ¿hay una limitación en el alcance? Sí, ¿verdad? El tipo de opinión va a ser modificada, va a ser una opinión modificada o sea, opinión con salvedades, ¿sí? Donde los rubros afectados va a ser la inversión permanente. En su caso puede haber un resultado de inversión permanente que también esté afectada, ¿sí?
el estado de resultado, cuando esté esta cuenta, la de resultado, y el estado de situación patrimonial siempre, porque hay una cuenta de activos que es la inversión permanente, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los párrafos que se van a utilizar? Porque nosotros ya identificamos el problema, sabemos que son incorrecciones significativas, defecto no generalizado, la opinión es opinión con salvedad, entonces decimos, ¿cuáles son los párrafos que voy a utilizar en el informe del auditor? ¿Utilizo fundamentos? Sí. ¿Utilizo el párrafo de duda, de hipótesis de empresa en marcha? No. ¿Utilizo énfasis? No. Otra información, acá se pone no, ¿no? Pero en definitiva yo les quiero decir que sí va, siempre va este párrafo. Otras cuestiones no tengo elementos. Y bueno, y acá van sí las recomendaciones que ya las vemos en la filmina siguiente. En la situación B, ¿se acuerdan lo que veíamos en la situación B? Vuelvo al planteo. Ah, no, pero creo que la tengo acá. Espérenme un cachito. Porque sí la tengo. Esta es la situación B. Ya la vemos. Vamos a las recomendaciones de control interno sobre la situación A, ¿sí? Sobre la que estábamos viendo. Entonces, pensando en el sistema de control interno del ente auditado, ¿no es cierto?, debería prever un instructivo para indicarle a la invertida con qué fecha. ¿La invertida cuál es? ¿Cuál es? Casa histórica, ¿sí? ¿Con qué fecha debería emitir los estados contables y en qué fecha estos deberían ponerlo a disposición de la inversora? Con este procedimiento, la inversora podría confirmar los saldos recíprocos. Vamos al caso de la situación B. La situación B, hablábamos de cómo hubiera sido. ¿Qué pasa en la situación B? Para resumir y ya ir cortando la clase. La situación B tiene Tucumán 2023 tiene el control total porque tiene más del 75% de participación, ¿ok? Y a su vez recibió los estados contables firmados de Casa Histórica. Por lo tanto, con esa sí puede saber a cuánto, si está bien valuada la inversión al BPP, ¿sí? Entonces, acá no vamos a tener una limitación en el alcance, tampoco tenemos problema de medición, pero sí tenemos de exposición. ¿Por qué tenemos de exposición? Porque fíjense en este párrafo, los auditores recibimos en tiempo y forma los estados contables individuales firmados, pero no los estados contables consolidados, ¿sí? Por ello existe un problema de exposición y también no se hace mención a la existencia de las notas complementarias que exige la resolución técnica 21, ¿sí? Así que bueno, por eso hay un problema de exposición. No obstante, se mantienen, los párrafos afectados son todos lo mismo, y las recomendaciones de control interno, ¿sí?, van a ser que elabore los estados contables consolidados, toda vez que les son exigidos por el RT21. Si recibimos en tiempo y forma los estados contables, esto significa que igual instrucciones para el proceso de consolidación de estados contables, ¿sí? Y la debilidad es que no cumplen con la normativa establecida en la RT21. Bueno chicos, con esto, listo, damos por finalizada la clase, ¿sí? Espero que que entiendan el concepto, conceptualmente cómo lo vinimos haciendo. Así que bueno, gracias a todos por participar y nada,